Muy buenas noches, teleaudiencia de todo el país y el mundo. Bienvenidos a Toque Final en su edición de este domingo 9 de julio, como siempre, transmitiendo por Antena 7 de 11 a 12 de la noche y sus diferentes plataformas digitales. Soy Ernesto Martínez, un servidor, y nueva vez estaré acompañándoles para brindarles todo el contenido que tenemos para todos ustedes en esta entrega caracterizado por sus diferentes segmentos como las 10 principales, tenemos también el comentario de la semana y por supuesto las 3 preguntas precisamente están dedicadas hacia la abogada Birmania Sánchez Camacho. Con ella pues vamos a conversar como siempre temas importantes de interés. Vamos de inmediato a compartir con todos ustedes algunas informaciones que caracterizaron la semana. Y yo quisiera pues iniciar por la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la Ley de Paternidad. Esta ley ahora va al Senado de la República y fue aprobada. Dentro de las novedades es que se extiende la licencia por paternidad hasta los 10 días laborables y para la madre a unas 14 semanas. Dentro, digamos, de los soportes de los legisladores para aprobar esta iniciativa es que viene a fortalecer el núcleo familiar y a la vez involucra al hombre en el acompañamiento del alumbrado, juntamente, ¿verdad?, para que sirva de soporte en el hogar en este sentido. Bueno, eso digamos que tiene algo de positivo en ese sentido, pero también tiene una contradicción y eso tiene mucho que ver sobre todo con una realidad desde el punto de vista económico. Gran parte de los argumentos para aprobar este proyecto están dados por la Organización Internacional del Trabajo, que nosotros somos signatarias, al igual, ¿verdad?, que más de 100 países, pero si usted se va al fondo del asunto, creo que solo unos 7 o 5 países han aprobado este tipo de iniciativa, porque por más que exista un organismo supranacional, hay que recordar que cada estado tiene sus propios intereses y ajusta las leyes, las iniciativas en función de sus realidades. Y hay una que quiero comentar desde el punto de vista económico, y entiendo que así como esto está llamado a fortalecer el núcleo familiar, al acompañamiento, etcétera, hay algo que en función de la crisis que vive nuestro país, al igual que otras economías, pienso que no le hace un aporte, y sobre todo al empleo formal. Y para sustentar lo que planteo, quiero primero compartir con todos ustedes algunas estadísticas del propio Banco Central. Por ejemplo, dice que la canasta básica dominicana ha aumentado unos 8.645 pesos en comparación con la prepandemia, hacia el 2019. Mientras que los ingresos de las familias han subido unos 3.121. Lo que quiere decir que la familia dominicana está generando 5.000 o perdiendo 5.524 pesos comparado con el año 2019 hasta la fecha. En el caso de los empleos formales, indican las cifras oficiales que en el primer trimestre del presente año, 69.561 empleos formales menos que en 2019 tenemos en la economía. Entonces, en el caso de los empleos del gobierno, que sí han aumentado, también ahí cuando ustedes lo cruzan, cuando las cifras oficiales se cruzan, y al final lo que indica es que el empleo formal en la República Dominicana ha caído y el informal ha aumentado. Por ejemplo, aquí dice que la informalidad ha aumentado en 143.014 puestos de trabajo, sobre todo en las áreas como servicio, comercio
y construcción. Hay que decir que las propias cifras, incluso de la Organización Internacional del Trabajo, arrojan lo siguiente. Dicen que en función del panorama laboral de América Latina, tenemos un total de 12 economías y la República Dominicana es el único país de esas 12 economías que hasta el año 2022 el total de asalariados estaba por debajo de lo registrado en el 2019. Es decir, es que en materia laboral todavía la República Dominicana no ha presentado las recuperaciones esperadas en cuanto a la formalidad. Entonces eso ha llevado al mercado informal a tener pues una mayor presencia. En pocas palabras, si argumentamos la viabilidad de este tipo de proyectos, ustedes saben que para un motoconchista que tiene su familia, por ejemplo, si tiene su esposa, a la hora de tener un hijo, él tiene un promedio de 5 horas al día de trabajo. Ustedes saben que al llegar un nuevo miembro a la familia y como se trata de un empleo informal, eso obliga a este individuo a aumentar el número de horas de trabajo, porque si pasan de 2 bocas a 3 bocas, es natural que haya que buscar más ingresos para la familia. Pero en el caso de los empleos formales, que es donde aplica esta iniciativa, te dice que hay una situación difícil, tomando en cuenta que nuestra economía no solo está atravesando por una situación complicada, sino que el 98% de las empresas en República Dominicana están compuestas por MIPYMES, que son empresas pequeñas, son empresas que te pueden tener de 2, de 5 y hasta 10 empleos y apenas subsisten al mes, es decir, apenas pueden sustentar mensualmente los ingresos para poder cubrir sus necesidades, aparte de todos los compromisos que tienen. Entonces, encima de eso, usted le agrega que se incrementa, digamos, una licencia por paternidad, es decir, que en medio de ese proceso usted tiene que otorgar unos 15 días laborables o 10 días laborables al individuo y sustituirlo, buscar un sustituto por un tema de ley. Eso se traduce a más cargas para las empresas y sobre todo empresas que no tienen las condiciones para poder lograr ese objetivo. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Bueno, si usted como pequeño emprendedor está buscando personas para que colaboren en su empresa, si usted tiene diferentes opciones, usted va a optar por aquellas que ya hayan tenido hijos. Si llegan 2 personas con ciertas habilidades para ocupar el puesto, y usted dice, bueno, ¿quiénes son los que tienen hijos? Yo prefiero esta opción. Es decir, cada quien pues va simplemente a buscar la forma que le genere mucho mayores ventajas. Nadie quiere mucho más carga y sobre todo cuando no tiene esas posibilidades. Lo que por un lado suena bonito, suena conveniente desde el punto de vista familiar, cuando usted lo que hace es que desincentiva el mercado formal laboral, no hace más que seguir dándole una puñalada innecesaria a la familia dominicana. Aquí lo que nosotros tenemos que seguir incentivando el empleo, seguir incentivando el crecimiento, no bajo estas circunstancias crear condiciones que lo que hacen es que motivan a que todo el mundo busque la informalidad. Y la informalidad no le hace bien a la economía porque usted no está cotizando, no está generando ciertos impuestos, me refiero a la seguridad social y una serie de elementos que solo los garantiza las estadísticas en un mercado informal. Por lo que entiendo que así mismo como de positivo puede ser por un lado, desde el punto de vista de la familia y las cosas que presenta este proyecto y una supuesta recomendación de la Organización Internacional del Trabajo, pienso que en la realidad que vive nuestra economía no hace más que seguir afectándola y sobre todo para la formalidad. Es tiempo de hacer un primer contacto de publicidad y retornamos con todo el contenido que tenemos para todos ustedes en Toque Final.
Es tiempo de conocer las principales informaciones que pues caracterizaron del punto de vista noticioso toda la semana, tanto nacional como internacional. Así que vamos con las 10 informaciones más relevantes de estos últimos días. Con la oficialización del período de precampaña por parte de la Junta Central Electoral, los partidos han iniciado una intensa jornada de inscripción de los aspirantes a cargos electivos que serán escogidos en octubre mediante primarias, asambleas, convenciones y encuestas. La precampaña abierta formalmente el pasado 2 de julio está definida en la Ley 33-18 como el periodo durante el cual los partidos, agrupaciones y movimientos políticos realizan las actividades y el proselitismo interno de los precandidatos con el propósito de definir las candidaturas a cargos de elección popular. El Partido de la Liberación Dominicana, PLD, ofreció los detalles del proceso de inscripción de las precandidaturas de los aspirantes a puestos de elección popular, donde 4.057 aspirantes se inscribieron. Rubén Bichara, quien forma parte de la Comisión Nacional Electoral del PLD, indicó que de los inscritos, 1.561 son mujeres, lo que en porcentaje equivale a un 38%, y 2.506 son hombres, equivalentes a un 62%. El PLD informó que una persona se inscribió a presidente, 20 a senadores, 336 a diputados, 192 a alcaldes, 2.013 a regidores, 385 directores y 1.110 a vocales. El proceso se desarrolló en los 158 municipios del país y 15 circunscripciones electorales a través de los 163 comisiones electorales. En tanto, más de 4.000 personas se inscribieron para precandidaturas a puestos electivos en el Partido Revolucionario Moderno PRM, informó la Comisión Nacional de Elecciones Internas. El presidente de la Comisión Nacional de Elecciones Internas y secretario nacional de organización del PRM, Delicte Ascensión, quien detalló que del total de inscritos hay más de 300 que aún están en proceso de registro y que el 23.29% son mujeres, es decir, 1.023, y el 20.31% jóvenes, o sea, 892. Para las senadurías, unas 23 plazas libres sin reservas, se registraron 63 aspirantes, alcaldes 118 plazas libres sin reservas, 348 inscritos. Asimismo, 402 aspirantes a diputados, 137 plazas libres sin reservas y 355 precandidatos a regidores para las 853 plazas libres sin reservas, mientras el partido Fuerza del Pueblo formalizó las inscripciones de los aspirantes a precandidatos desde el día 3 al 12 de este mes, en un proceso que abarcará un espacio de 9 días. Según el presidente de la Comisión Nacional de Elecciones de la Fuerza del Pueblo, Henry Merán, han registrado solicitudes de preinscripción 4.203 dirigentes a los distintos cargos de elección popular que se escogerán en las elecciones de 2024. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia estableció que la paternidad socialmente constituida puede prevalecer sobre la biológica. Un supuesto padre biológico había reclamado la filiación paterna y solicitado una prueba de ADN para confirmarla, pero la Corte de Apelación denegó la petición, decisión que fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia respaldó el criterio de que la identidad de una persona no debe basarse únicamente en aspectos biológicos como una prueba de ADN, sino que también deben considerarse otros factores sociológicos, culturales y sociales que influyen en la formación de la identidad de los miembros de una familia. La Corte de Apelación rechazó la solicitud de realizar la prueba de ADN, argumentando que no era procedente cuando ya existía una filiación establecida en el acta de nacimiento y la posesión de Estado. Además, afirmó que la preservación del entorno familiar del niño estaba garantizada y que no era conveniente para sus intereses realizar la prueba de ADN. La Corte de Apelación aceptó la solicitud del matrimonio que había declarado al niño y tenía la posesión de Estado. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia argumentó que la paternidad socialmente constituida puede prevalecer sobre la biológica, especialmente cuando se ha ejercido de manera adecuada y en el mejor interés del niño, niña o adolescente, garantizando su formación integral según lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño.
El Banco Central, en el interés de mantener debidamente edificados a los agentes económicos y al público en general, y en su calidad de responsable del levantamiento de la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, presentó un análisis sobre la evolución de los principales indicadores relacionados al mercado laboral con los últimos datos disponibles a enero-marzo de 2023. El levantamiento de la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo correspondiente al primer trimestre de 2023 arrojó que el total de personas ocupadas, incluyendo los formales e informales, alcanzó los 4.768.740 trabajadores. Este resultado es equivalente a 128.627 nuevos ocupados netos al comparar respecto a enero-marzo del año 2022 para un crecimiento interanual de 2.8%. Consono con lo anterior, la tasa de ocupación, es decir, la relación entre el total de ocupados y la población en edad de trabajar, se situó en 60.4%, 1.0 punto porcentual mayor a la registrada en enero-marzo del año 2022. Igualmente, se observa un comportamiento favorable en el grado de inserción de las personas mayores de 15 años en el mercado laboral, medida mediante la tasa global de participación, la cual se ubicó en 63.7% para el primer trimestre de 2023, 0.3 punto porcentual superior a la obtenida en igual periodo de 2022. Resulta importante puntualizar que la generación de nuevos puestos de trabajo, 128.627, estuvo concentrada en un 92% en la ocupación formal, es decir, aquellos que tienen acceso a los beneficios de la seguridad social vía su ocupación, al verificarse un incremento de 118.718 personas en dicha categoría, mientras que en el periodo de referencia la informalidad total significó unos 9.910 ocupados más en términos interanuales. Con estos resultados, el porcentaje de informalidad respecto al total de ocupados estuvo 1.4 punto porcentual por debajo del alcanzado en enero-marzo de 2022, al pasar de 58.1% a 56.7% en el mismo trimestre de 2023. Autoridades dominicanas y francesas desarticularon una presunta red de trata de personas en Francia, la cual era dirigida desde el territorio dominicano y que obtenía beneficios anuales de por lo menos 2 millones de euros. Según informó la Procuraduría General de la República, las Procuradurías especializadas del Ministerio Público se integraron a las labores para desarticular este entramado y apresaron a los esposos José Tapia Martínez y Evelyn Jiménez Carela, residentes en La Vega, quienes fueron identificados como la cabeza de la red y serán extraditados hacia Francia a solicitud de esta nación. También fueron arrestados en Francia los miembros de la red Floricel Miguelina Suero Liranzo y Juan Francisco Monegro Peralta. Por igual, otros arrestos, además de Francia y República Dominicana, se han ejecutado en España e Italia. Durante las labores realizadas en Francia fueron rescatadas 41 víctimas de esa red de nacionalidad venezolana, colombiana, brasileña y dominicana. De acuerdo a la información, las investigaciones iniciaron en mayo del pasado año 2022 al establecerse que una red de trata de personas controlada desde República Dominicana explotaba a decenas de mujeres sudamericanas en diferentes ciudades de Francia, luego de que se detectaran anuncios de servicios de prostitución en distintas webs especializadas. Varios reclusos de la cárcel pública de Baní se dieron a la fuga la madrugada del pasado martes, en el que estaría uno de los involucrados en la muerte del joven Joshua Fernández, ocurrida durante un asalto el 16 de abril pasado en el ensanche Nacó. Los internos fueron identificados como David Alberto Leung, yo David Martín Escudero y yo David Albertico Franklin Lung, de nacionalidad holandesa, el dominicano Londi Cuevas Moreta. Uno de los dos hombres que se escapó de la cárcel de Baní está vinculado a un alijo de 897 paquetes de cocaína incautados en las costas de Matanza, provincia Peravia, en abril de 2021. El peso total del alijo fue de 918.25 kilogramos. Al extranjero se le iba a revisar la medida de coerción en el Palacio de Justicia de Baní. La madrugada del domingo 4 de julio de 1982, se suicidó en el Palacio Nacional Silvestre Antonio Guzmán Fernández, más conocido como Antonio Guzmán. El suicidio acaeció en el baño de su despacho en el Palacio Nacional, 43 días antes de que cesara el mandato constitucional de Guzmán, quien había asumido el cargo de presidente de la República Dominicana el 16 de agosto de 1978.
El gobierno de Guzmán Fernández se caracterizó por un fuerte respeto a las libertades públicas, condición prácticamente inexistente en la historia dominicana del siglo XX. Guzmán Fernández es considerado como el artífice de la consagración democrática dominicana, al verificarse por primera vez la alternancia de partidos políticos en el Estado por la vía electoral. Antes de cumplir 60 días en el poder, Guzmán promulgó la ley de amnistía, que puso en libertad a centenares de presos políticos y permitió el regreso de decenas de exiliados políticos del régimen anterior. Además, el mandatario promulgó la ley que eliminaba la prohibición de las actividades de los partidos marxistas y viajar a los países de la órbita socialista. Otras medidas tomadas por el presidente Guzmán, ampliamente aplaudidas por el pueblo, fueron el descongelamiento del salario mínimo, fijado en 60 pesos desde hacía más de 12 años, y la nacionalización de la mina de oro La Rosario de Pueblo Viejo, Cotuí, entre otras no menos importantes para la vida democrática. Pese al paso del tiempo, las causas del suicidio de Guzmán Fernández no han sido aclaradas, si bien se han divulgado diversas versiones. Se ha escrito que el mandatario estaba deprimido debido a que lo habían decepcionado colaboradores muy cercanos. El escritor y periodista cubano exiliado Carlos Alberto Montaner, fallecido la semana pasada en España a los 80 años, dejó un artículo para publicar póstumamente en el que revela que su muerte fue asistida, tal como lo permite la ley española, y que contó con el apoyo incondicional de su familia. El escritor y periodista defiende la muerte asistida y cuenta cuáles fueron los trámites que debió seguir para que se aprobara la prestación de ayuda para morir en su caso. Montaner, que padecía una rara enfermedad neurodegenerativa, comienza su última columna con una frase impactante: «Cuando usted lea este artículo, yo estaré muerto». En el inicio se refiere a Ramón Sampedro, un español tetrapléjico que inspiró la película Mar Adentro, y cita la frase que lo hizo famoso: «Vivir es un derecho, no una obligación». En el texto, Montaner habla con naturalidad de la muerte en sentido general, y en particular de las dificultades que le ocasionaba su enfermedad para hablar y escribir sin perder el sentido del humor. Así cuenta que cuando una persona le preguntó el año pasado en Miami si se iba a vivir a España, él le respondió: «No, me voy a morir a España». Montaner empezó a escribir el artículo póstumo en Miami a comienzos de 2022 y lo concluyó al dictado, pues tenía grandes dificultades para escribir a causa de la enfermedad. A su juicio, de la misma manera que se donan los órganos en vida, creo que bastaría consignarlo por escrito o designar a una persona para que tome las decisiones en caso de que sea materialmente imposible asumir esa responsabilidad. Cumplo mi deseo de morir en Madrid, la ciudad que amo y en la que he compartido tanto junto a Linda, mi adorada mujer. Lo hago gozando todavía de la capacidad de expresar mi voluntad, de ejercer mi derecho a finalizar mi vida de una forma libre y digna de acuerdo a mis creencias», son sus últimas palabras del escritor a los lectores. La muerte de un joven de 17 años a manos de la policía francesa ha desatado una ola de disturbios en Francia, con hasta el momento 3.486 personas detenidas y 5.892 vehículos quemados desde el comienzo de las manifestaciones el pasado viernes 30 de junio. Un total de 808 agentes también han resultado heridos y se han producido 12.202 incendios de vehículos, contenedores y de edificios públicos como comisarías, según los datos del Ministerio del Interior. El joven Nael M., de 17 años, conducía sin carné en un vehículo alquilado. Cuando la policía le dio el alto para realizarle un control ante las señales de los agentes, el joven decidió darse a la fuga y uno de los agentes le disparó y acabó con su vida. La policía en Francia está en el punto de mira por el auge del uso de las armas de fuego para intentar detener a quienes pretenden saltarse a los controles de tráfico. El pasado año 2022, un total de 13 personas fallecieron en controles con la policía. El número de vehículos que intenta evitar los controles ha ascendido en un 50% más en los últimos 10 años. En el marco de la lucha frente al terrorismo yihadista, Francia aprobó en 2017 una nueva ley de seguridad que ampliaba los supuestos en los que la policía puede utilizar armas de fuego en el ejercicio de sus funciones. El pasado sábado, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres, realizó una visita oficial a Haití para brindar su solidaridad al pueblo haitiano, el cual se enfrenta a un terrible ciclo de crisis política, humanitaria y de seguridad que se refuerzan mutuamente. La capital del país, Puerto Príncipe, está cercada por bandas armadas
que bloquean las principales carreteras que conducen a las regiones del norte y del sur y controlan el acceso al agua, los alimentos, la atención sanitaria y otros servicios. Estoy profundamente preocupado por la extrema vulnerabilidad de las personas y las comunidades frente a estas bandas depredadoras y, en particular, por el impacto desproporcionado de la violencia sobre las mujeres y las niñas, declaró Guterres. En este sentido, el titular de la ONU pidió la atención urgente y sostenida en la adopción de un enfoque que aborde no solo los retos políticos y de seguridad, sino también el Estado de Derecho y las cuestiones humanitarias y de desarrollo. Además, instó una vez más al Consejo de Seguridad a que autorice el despliegue inmediato de una fuerza internacional para ayudar a la Policía Nacional de Haití en su lucha contra las bandas. Para el secretario general de la ONU es fundamental que el país vuelva al orden democrático lo antes posible e hizo un llamamiento a todas las partes involucradas para que faciliten la restauración de las instituciones. Finalmente, la Organización Meteorológica Mundial OMM declaró oficialmente el fenómeno del Niño tras confirmar que por primera vez en 7 años se han detectado en el Océano Pacífico tropical las condiciones que muy probablemente causarán un aumento de las temperaturas y alteraciones meteorológicas este año. La aparición del Niño aumentará considerablemente la probabilidad de romper nuevos récords de temperatura y de que se desencadene un calor más extremo en muchas partes del mundo y en el océano, advirtió el secretario general de la OMM y meteorólogo Peter Italas. La subida de las temperaturas se dará sobre todo en los próximos 3 meses y persistirá hasta el final de 2023 con una intensidad que será al menos moderada, pero no se descarta que pueda ser un fenómeno severo. Entre las alteraciones que se pronostican figuran condiciones de sequía de Australia, América y concretamente de Sudamérica. La OMM recordó que esta es la primera vez desde el periodo 2015-2016 en que la comunidad científica está de acuerdo en que el mundo está ante un fenómeno del Niño. El Niño de ese periodo coincidió con que 2016 fuese el año más caliente globalmente que se haya jamás registrado. El patrón climático del Niño ocurre típicamente cada 2 a 7 años y suele durar de 9 a 12 meses, durante los cuales se produce un calentamiento gradual del Océano Pacífico que provoca intensas lluvias en ciertas regiones del mundo y sequías en otras. Otro contacto de publicidad y seguimos agotando todo el contenido de la entrega de esta noche en Toque Final. Bueno, a propósito de esta sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia, en la que la paternidad socialmente constituida puede permanecer o prevalecer sobre la biológica, pues hoy dedicamos precisamente nuestro segmento de las 3 preguntas a una abogada experta, quien es Birmania Sánchez Camacho, el cual compartimos con todos ustedes sus criterios sobre el tema. ¿Pudiera usted presentarnos un resumen del caso que llevó a la Suprema a privilegiar la paternidad social sobre la biológica y cuáles fueron los fundamentos de la decisión? Bueno, este es un caso que se establece con una persona que está solicitando una impugnación de paternidad. La solución en esta primera parte se establece en que la juez ordena un ADN y nosotros entonces recurrimos en apelación estableciendo de que esta persona no tenía la capacidad legal para solicitar una impugnación de paternidad. ¿No será obligatorio en lo adelante realizar una prueba de paternidad ante un reclamo del padre? ¿Qué pasaría cuando es la madre que tiene el interés de probar la paternidad por reclamos económicos y de protección al hijo por parte de un presunto progenitor? Todos los casos son diferentes. Sí, el ADN va a seguir,
¿verdad? Porque son totalmente, las casuísticas van a ser diferentes. Y si la madre puede solicitarlo, al igual que el hijo. El artículo 63 de la ley 136 lo establece. Esto es imprescriptible. El hijo siempre podrá solicitar lo que es un ADN, pero eso lo hace el hijo después de la mayoría de edad. ¿Cómo se trata el tema de la familia socioafectiva en otros países y cuál ha sido su historia en la República Dominicana? ¿Qué la ha motivado a usted a buscar la prevalencia de esos criterios en nuestro ordenamiento judicial? Bueno, en Argentina, Chile, Alemania, Costa Rica, en estos países se han estado estableciendo a través de jurisprudencia por los tribunales constitucionales y por Corte Suprema de Justicia. En el caso nuestro de República Dominicana, justamente esta sentencia es la primera que establece la parte de la familia socioafectiva. Para nosotros esto ha sido un precedente sumamente importante y a partir de aquí ya las situaciones van cambiando, son totalmente diferentes, porque no vamos a establecer solamente una familia, lo que tenemos una familia por naturaleza, ¿verdad? O la familia establecida ya un hijo por adopción como establece la ley. Desde el 2014, hemos estado trabajando específicamente con este tema de la familia socioafectiva, porque es un tema que a mí me inquieta bastante. Como profesora de familia, tanto en la UAS como en UNIBE, y es lo que hago en mi ejercicio profesional, me inquietó bastante. Cuando me llega este caso, yo dije, bueno, déjame iniciar por acá. Este caso, como te decía en principio, en primera instancia, no tuvo el éxito que nosotros esperábamos, pero después la Corte de Niños y Niñas es la que establece la parte socioafectiva. Y la otra parte entonces recurre y ya es la Suprema Corte de Justicia quien ratifica esa decisión de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes. Muy bien, vamos con otro contacto de publicidad y regresamos dentro de unos instantes con los comentarios de temas de interés. Una de las grandes críticas que se emiten diariamente a nivel de opinión pública y generadas por la misma población tienen mucho que ver con que se entiende que el presidente Luis Abinader está haciendo un esfuerzo por hacer una gestión positiva, sin embargo, cuenta con un equipo que no le ayuda. Y de hecho ha tenido que comprometer parte de su imagen precisamente a tapar algunos huecos. Ustedes saben que así mismo como indican los números, él mantiene una popularidad que se puede considerar positiva, tomando en cuenta las circunstancias que vive nuestra economía. No deja de preocupar el comportamiento de algunos de sus funcionarios y sobre todo aquellos que no solamente no se percibe pues una gestión que haya aportado, sino que muchos de los servicios se han reducido. Y en estos últimos días ocurrieron algunos acontecimientos que profundizaron más estos criterios. Uno de ellos tiene que ver con unas declaraciones dadas por el actual incumbente de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, cuestionando el presupuesto que el gobierno destina a los medicamentos de alto costo. Ustedes saben que eso ha generado bastante crítica y sobre todo, ¿de dónde viene? Carlos Pimentel, ustedes saben que dirigió el Movimiento Cívico Participación Ciudadana, Cívico en Letras, que realmente eso es lo que más se parece a un partido político aliado al actual gobierno de Luis Abinader,
era una entidad que fue bastante crítica, pero una crítica constante y severa sobre muchísimos de los temas que hoy están igual o peor que antes. Y una de esas cosas que se consideraban como un logro, como algo positivo, era precisamente una cuota destinada de nuestro presupuesto a aquellas personas que tienen condiciones muy críticas de salud, a través de pues unos medicamentos que es imposible costearlo, hasta para una familia de clase media alta. Entonces, cuando se pone en juego o cuando se critica la disposición de un presupuesto de esta naturaleza para esa situación, cuando se entiende que hay otros que probablemente podrían ser sacrificados, es una de las cosas que pienso que no aporta en nada en estos momentos al país y sobre todo a la gestión que está encabezando el presidente Luis Abinader. El otro tiene que ver con el sistema del 911. Ustedes saben que es otro de los servicios que se ha deteriorado lamentablemente. Hemos visto unas declaraciones del general Juan Manuel Méndez a la cabeza, ¿verdad?, de estas responsabilidades, una persona que es muy querida por todos, un gerente, y precisamente una muestra de que esa institución se ha descalabrado en materia de servicios es que él ha sido designado para ver si endereza las cosas. Entonces, él ofreció unas declaraciones en las cuales contradicen la realidad. Él habla de que el sistema 911, la rapidez está mucho mejor que en años anteriores, que si eran 30 minutos ha bajado a 22 ahora, el tiempo de llegada de las ambulancias, que hay mucho más ambulancias y más equipadas en momentos en que la sociedad dominicana se queja constantemente del deterioro de este servicio. Creo que el decir tiene que ir sustentado con el hacer. Y es totalmente contradictorio en función de las realidades que estamos viviendo. Otra situación que también ha generado una lluvia de críticas es que ustedes saben que para el próximo 24 de agosto es la inauguración de la Feria del Libro en la República Dominicana. Entonces, se ha publicado un proceso por parte del Ministerio de Cultura en la que otorga más de 40 millones de pesos para un musical que rinde culto a las heroínas que son las hermanas Mirabal. Entonces eso indica que esos 40 millones están destinados para 6 presentaciones de estos musicales, 4 en el Teatro Nacional y 2 en el Teatro del Cibao. Si usted lo prorratea y lo divide, estamos hablando de casi 7 millones por presentación de musical. Y creo que lo alarmante no es la cifra, ni la calidad de la obra y los aportes que pueda hacer en materia cultural. La contradicción está en que esto coincide en un grito de los diferentes artistas de la República Dominicana y las actrices, quienes encabezan estas obras de teatro, de que este ministerio le alega que no tiene recursos, que no tiene forma de apoyarlo, que está muy limitado, y ha destinado presupuesto de unos 20, máximo 30 mil por presentación, que si usted eso lo lleva a lo que puede devengar un artista por cada presentación, estamos hablando de 5, de 4 mil y tanto de pesos. Entonces, cuando usted lo cruza con un musical que usted le está otorgando esta cantidad de dinero, suena totalmente contradictorio. Esto es algo que son cosas que parecen aisladas, pero todos los días lo que se ve es precisamente que parece que el gobierno no tiene quien lo ayude y sobre todo gente que lo que tiene es que aportar a la causa, porque un gobierno es un conjunto de muchas cosas. El presidente viene siendo el líder, viene siendo el responsable de las políticas que aplica, debe contar, de suponer, con un buen equipo, que cada quien haga su trabajo, pero aquí, en el peor de los casos, lo que no se ha mantenido igual
se ha empeorado. Ni siquiera pues vale la pena repetir las tantas cosas que ya se conocen del deterioro de servicio, pero una de las consignas que cada vez sigue generando, se sigue convirtiendo en una realidad, es que es un gobierno que carece de gerencia, de ciertas capacidades. Está compuesto por una serie de funcionarios, y en esto no quiero generalizar, ¿verdad? Porque también tiene personas que están haciendo un gran aporte, pero muchas personas que se ganaron ese puesto en términos políticos porque fueron duros críticos de pasadas gestiones y daban cátedra no solo de moralidad, de cómo debían hacerse las cosas. Y sin embargo, se le ha dado la oportunidad y se han vuelto un etcétera. No han podido dar resultados efectivos, y lo malo no es que una persona no esté desempeñando buenas funciones, es que eso lamentablemente se traduce al deterioro de la calidad de vida de la gente. Usted, por solo citar un sector, el sector eléctrico, por ejemplo, y todas sus precariedades, la mayoría de los incumbentes, que por cierto, casi todos han sido removidos de sus puestos, y cuando se remueven, y sobre todo en las circunstancias que lo hacen, eso evidencia o demuestra las incapacidades. Supuestamente la gestión pasada se lo llevó todo, se lo robaba todo, un desfalco de marca mayor, pero en cierto sentido las cosas funcionaban. Ahora tenemos a unos pulcros, personas que son los más serios del mundo, pero a la hora de usted evaluar su gestión, ¿qué está pasando? Hay una energía mucho más deficiente, mucho más cara, el déficit eléctrico mayor, todas las cifras lamentablemente negativas. Lo propio si usted se va también a evaluar lo que está ocurriendo en materia de educación, muchas denuncias y pocos resultados. Entonces no sé realmente hasta qué grado estas cosas el gobierno no tenga esa capacidad de ir enderezando muchas cosas negativas que diariamente viven ocurriendo. Qué lástima que estas cosas ocurran de esta manera. Vamos con otra pausa comercial para regresar por los minutos finales de toque final de esta noche. Bueno, en la medida que el panorama electoral se va definiendo, en la que los diferentes aspirantes de los partidos y sobre todo los tradicionales han ido inscribiendo sus precandidaturas a diferentes puestos electivos, a su vez se ha venido presentando ciertas situaciones, algunos forcejeos y situaciones internas dentro de las organizaciones, incluyendo a quien la gente en estos momentos no podría imaginarse que ocurriría. Nada más y nada menos que en el partido de gobierno, esta semana presentó su renuncia, el senador Iván Silva de La Romana, y pasa inmediato a formar parte del Partido Revolucionario Dominicano. Se han dado otras situaciones, como el caso del alcalde de Los Alcarrizos, que pertenece al PRM, y él ha denunciado que esa plaza la tienen negociada para Junior Santos, y él va a ser alcalde como sea, es decir, va a aspirar en otras organizaciones políticas, y adelantó incluso hasta, pidió excusas a Miguel Vargas Maldonado por las situaciones ocurridas en el pasado. Es decir, él ha dado señales de que iría por esa boleta. Ya ustedes también conocen lo que ha estado ocurriendo con otras aspiraciones en el municipio de Santo Domingo Oeste, que esas mismas negociaciones de figuras que vienen de la oposición o de otro partido y negociaron con el PRM,
todo tipo de negociación conlleva un compromiso. Ese compromiso muchas veces tiene que ver con puestos políticos y a la hora de materializarse, ustedes saben que generan situaciones. Ahí en Santo Domingo Este, el actual alcalde, que es Andújar, pertenece al partido de gobierno, pero ahí todo indica que se negoció el apoyo de Francisco Peña para que pasase al partido oficialista y él está aspirando a esa plaza. Hay una discusión que si es por encuesta, que si es por primaria en función de las conveniencias. Hay otras situaciones que ya se están dando. Ustedes saben que el alcalde del PLD de Moca pasó al PRM, ahí también hay otras tensiones. En fin, en los diferentes partidos, con estas definiciones, se han estado dando ciertas situaciones. Ni hablar del caso de la capital, ahí entre Omar Fernández y Rafael Paz también. Hubo pues una pequeña situación en la que Omar presenta un spot publicitario en la que no define si va como senador o va como alcalde. En el caso de Rafi Paz, sí ha estado, digamos, desarrollando una campaña en función de la alcaldía, y ahí viene una especie de contradicción interna. Lamentablemente hay muchos aspirantes y los puestos son pocos, pero vamos a ver ya más adelante qué se puede lograr, pero las tensiones, las situaciones son, como siempre, inevitables, pero el mismo proceso, en la medida que se irá desarrollando, va a presentar muchas situaciones, sin ni hablar también de la alianza que parece estar estancada, no se sabe qué va a pasar entre la oposición, sobre todo entre la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Nos informan que el tiempo se nos ha terminado por la noche de hoy, como siempre, agradecidos por la amabilidad de su sintonía. Toque final, si Dios lo permite, estará con todos ustedes, su conductor, pues Julio Martínez Pozo, que no pudo estar en esta oportunidad, pero estará el próximo domingo, si Dios así lo permite. Tengan todos una feliz noche y una semana productiva y positiva. Bye.